En una gran cámara flotante del Consejo Galáctico, representantes extraterrestres, de cientos de mundos reunidos. Las paredes brillaban con una luz etérea, mientras la habitación se llenaba del zumbido de voces. Cada criatura habla en una lenguaje tan avanzado que la mayoría de los humanos ni siquiera podía empezar a entender. La inmensidad del espacio parecía encogerse. Dentro de estos muros donde viven seres de innumerables sistemas estelares se reunieron. Entre los muchos, había un solo ser humano. Su nombre era Ethan, un hombre común y corriente sin nada especial en su apariencia o antecedentes. Eso sugeriría que era diferente. Los ojos, sin embargo, tenían cierta calma. Eso parecía fuera de lugar, mientras que la mayoría. Los seres en la habitación estaban ocupados, susurrando en grupos o discutiendo asuntos de importancia galáctica. Atán se sentó en silencio, observando las razas alienígenas. Consideraban a los humanos como jóvenes recién llegados a la escena galáctica. Vieron a la humanidad como una especie ingenua, no apta para participar en la toma de decisiones del Alto Consejo. Procesos. Pero había algo en Isen, eso lo hizo diferente. Cuando el Consejo comenzó su reunión, el ambiente era condescendiente. Líderes extraterrestres de la 4 rincones del universo abordados. Isen con una diversión apenas disimulada. Ellos intercambiaron miradas y levantaron las cejas. El humano que de alguna manera se había abierto camino. En esta reunión, algunos pensaron que podría ser una distracción. Otros temían que pudiera estar allí por error. Todos lo vieron como no más que un niño comparado con las innumerables civilizaciones que representado. El presidente del Consejo, un imponente insectitoide del planeta, Silar, se puso de pie con una profunda resonancia. Vos, y ahora oímos al humano, dijo, volviendo su mirada hacia Isen. ¿Qué conocimiento ofrece tu especie en la vasta extensión del universo? Isen se levantó lentamente, sus movimientos deliberada y tranquila. La habitación se sentía silencioso. No tenía ningún título especial, ningún logros conocidos, pero su presencia parecía exigir atención. Con firmeza, ojos, se dirigió al consejo. El conocimiento no se mide por la edad ni tiempo, respondió Isen. No es el tamaño de tu flota o el número de mundos. Has conquistado lo que te hace sabio. Es la comprensión del universo en sí misma. Y creo que la humanidad tiene. Lo entendí por más tiempo que la mayoría. Las palabras parecían simples, pero había una intensidad tranquila en ellos, algo que llamó la atención de algunos concejales. Miembros. El líder silarano se burló, claramente no impresionado. ¿Crees que los humanos sabes más que nosotros?, preguntó con su voz cargada de sarcasmo. La mirada de Isen no vaciló. No más. Solo. Diferente, dijo. Y tal vez usted ha cosas olvidadas. Un murmullo onduló por la sala. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Algunos se sintieron incómodos. Otros lo descartaron como divagaciones de una especie inexperta. Sin embargo, Ethan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Había algo inquietante en su calma. Certeza, algo que insinuaba allí. Fue mucho más para la humanidad que cualquier otra persona había imaginado. A medida que la reunión continuaba, Isen permaneció en silencio, su mente llena, con pensamientos sobre la historia profunda de su pueblo, una historia que nadie jamás había conocido. Y aunque el universo pueda tener. Había visto a los humanos cuando eran jóvenes y Isen lo sabía. La humanidad había sido una vez mucho más que aparecieron. Era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Se habían plantado las primeras semillas de la duda.
El universo no tenía idea de quiénes eran. Realmente lidiando con. Al día siguiente, el consejo se reunió nuevamente, esta vez con un tono más serio. La reunión, todos, que una vez estuvo lleno de parloteo y la risa se había calmado. Las palabras de Isen todavía resonaba en las mentes del consejo. Miembros, algunos de los más curiosos, delegados, entre ellos un anciano y sabio, una especie llamada Elderans, comenzó a. Me pregunto si había algo más en este ser humano, de lo que nadie había esperado. Podrían. Sentí que había una profundidad oculta en él. Isen se sentó en su lugar habitual, observando los diversos representantes tal como son. Habló, pero hoy no era solo un oyente pasivo. Había llegado a la consejo preparado con algo que supondría un desafío. Todo lo que el universo creía acerca de su pueblo. Como presidente del consejo, convocó la reunión y Isen se puso de pie. Una vez más, esta vez con una diferencia. Energía. Antes de continuar con el día de hoy. Agenda, comenzó Isen, su voz tranquila pero firme. Tengo algo que me gustaría compartir con el consejo. Algunos de los representantes se movieron incómodos en sus asientos mientras otros, incluido él. El líder Silaran levantó una ceja. Los Elderans intercambiaron miradas cómplices, intrigado por la repentina aparición del humano. Confianza. Ethan colocó una pequeña dispositivo metálico sobre la mesa frente a él. Era viejo, muy viejo, incluso para los estándares de las razas más antiguas. En el momento en que el dispositivo tocó la mesa, un suave zumbido llenó el aire y una imagen comenzó a materializarse por encima de él. Era un mapa holográfico de la galaxia, pero había algo diferente en ello. No se parecía a los mapas del Consejo. Ya lo había visto antes. Este mostraba regiones del espacio que eran completamente desconocidos para cualquiera presente. Esto, dijo Isen, su dedos rozando el mapa flotante. Es un mapa de una época muy anterior a la tuya. Nacieron civilizaciones. Muéstrala. Los caminos de los antiguos exploradores humanos son largos. Perdido para la historia. Un silencio cayó sobre él. Habitación. Los miembros del consejo estaban sin palabras. El mapa no era solo un artefacto histórico. Era una guía para antiguos sistemas estelares que nadie conocía. Jamás descubierto. Incluso los más avanzados. Las especies en la habitación no pudieron identificarse. Algunas de las estrellas. Nunca las habían visto. Nada parecido. El líder tilariano se levantó rápidamente, con su antena moviéndose. Con incredulidad. ¿Dónde encontraste esto? Exigió, alzando la voz. Esto es imposible, dijo Isen. Permaneció tranquilo, sin apartar la mirada jamás. El mapa. Has visto solo una fracción de la verdadera historia de la galaxia, respondió. Este mapa es solo una pequeña parte de lo que la humanidad una vez lo supo. Mucho antes de que cualquiera de ustedes, los humanos, exploraron las estrellas. La habitación ahora estaba lleno de murmullos de incredulidad. Algunos de los miembros del consejo todavía eran escépticos, incapaces de aceptar la idea de que una especie que ellos veían como los jóvenes podrían poseer tal antigüedad, conocimiento. Pero los Elderans, con su largas vidas y sabiduría, eran empezando a entender. Reconocieron la tecnología, los diseños sutiles en el mapa, que solo habían visto en leyendas. Hubo humanos antes que nosotros. Isen continuó. Los humanos antiguos que entendí las estrellas de maneras que tú, e incluso vuestras civilizaciones más antiguas tienen olvidada hace mucho. La historia que has estado. Lo que se enseña es incorrecto. La humanidad no siempre fue como nos veis ahora. El consejo, presidente,
un ser estoico con un brillo radiante. Ojos, se levantó lentamente. Estás reclamando que la humanidad fue una vez una raza antigua. Él preguntó, su voz teñida de ambas curiosidad y cautela. Isen asintió. Sí, una vez estuvimos entre los más seres poderosos y conocedores en el universo. Pero algo pasó. La gran catástrofe borró mucho de lo que teníamos. Una vez lo supe. La habitación volvió a quedar en silencio. El peso de las palabras de Isen se asienta sobre el consejo. Algunos de los miembros comenzaron a cuestionar todo lo que creían que sabían cuál era su lugar en la galaxia. La verdad estaba oculta a ellos, enterrados por el tiempo y olvidados por la mayoría. La revelación de Isen fue solo la principio. El universo no tenía idea de lo que acababan de poner en marcha lo que ellos. Vimos que una especie joven era en realidad la clave para desbloquear un mundo mucho más antiguo y más verdad profunda. Y mientras el concilio estaba reunido, en un silencio atónito, se hizo evidente. La humanidad era mucho más importante entonces. La atmósfera en el Consejo Galáctico. La cámara estaba tensa. Los miembros del Consejo. Todavía estábamos tambaleándonos por los humanos. Revelación, sus mentes corriendo con preguntas que no se habían atrevido a hacer hasta ahora. Las palabras de Isen resonaron en él. Habitación, dejando un rastro de confusión y incredulidad. El conocimiento que compartió había destrozó todo lo que creían sobre humanidad. Sin embargo, había una cosa que nadie podría negarlo. El mapa que había mostrado era real, y era de una época muy anterior. Cualquiera de ellos siquiera había existido. Como él. El murmullo de voces se aquietó, el Tilariano líder, que había sido abiertamente hostil hacia Isen, se puso de pie de nuevo. Los ojos insectoides brillaban intensamente, llenos, con una mezcla de sospecha y determinación. Afirmas que la humanidad una vez tuvo un conocimiento más allá de cualquiera de nosotros, pero necesitamos pruebas, declaró con voz firme, agudo e inflexible. Demuéstranos que lo que dices es verdad. Muéstranos que tú, la especie merece nuestro respeto. Isen permaneció tranquilo, su rostro inamovible. Él había esperado este desafío. El consejo. Tuvieron que ponerlo a prueba. No lo harían simplemente. Acepta sus palabras sin pruebas. Pero Isen no tenía miedo. Había venido preparado. El Tilariano chasqueó la lengua. Dedos e inmediatamente una masiva. La pantalla holográfica apareció en el centro de la habitación. La imagen era de un antiguo artefacto alienígena, uno que no otras especies habían sido capaces de abrir o entender. Se decía que sostenía el secretos del universo, pero es cierto. La naturaleza había permanecido encerrada durante eones. La voz del líder silariano resonó a través de la cámara mientras hablaba. El artefacto ha estado en manos de nuestros las mentes más brillantes de los siglos. Lo intenté todo, pero sigue cerrado. Para nosotros. Si la humanidad es verdaderamente tan antigua como afirmas, quizás puedas desbloquearlo. Secretos. Siguió un silencio, y todos los ojos se volvieron hacia Isen. Se quedó de pie, su mirada fijado en el artefacto en el centro de la sala. Los demás miembros del consejo observó atentamente, ansioso por ver si el humano podría cumplir con sus palabras. Isen avanzó lentamente, movimientos deliberados y seguros. ¿Cómo? Llegó al artefacto y se detuvo un momento, estudiando su intrincado diseño. El zumbido de la habitación pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de su constante aliento. Levantó la mano y suavemente lo colocó sobre la superficie de la artefacto. Por un momento, nada sucedió. Los miembros del consejo intercambiaron
Miradas y su líder hilarante engreído. Expresión de vuelta. Entonces sin advertencia, el artefacto comenzó a brillar. Suavemente. Un sonido sordo y retumbante llenó el habitación y los patrones complejos en su. La superficie se desplazó en el cambio. La pantalla holográfica a su alrededor parpadeó, mostrando los símbolos de un antiguo civilización olvidada hace mucho tiempo. Los ojos del líder Silaran se abrieron de par en par. Sok. Imposible. Siseó, su voz. Temblando. Esto no debería estar pasando. Pero estaba sucediendo. Poco a poco, el artefacto comenzó a abrirse, revelando un compartimento oculto en el interior. Dentro había un cristal brillante que pulsa con energía, que parecía zumbar con vida propia. Propio. Isen recogió con cuidado el cristal, y la cámara quedó en silencio. Una vez más. Este cristal es solo uno. Parte del conocimiento que una vez tuvo la humanidad. Poseído, dijo Isen, con voz firme. Y lleno de propósito. Este artefacto es. No de tu pueblo, sino del mío. Mucho antes de que vuestra especie existiera. Los miembros del consejo se quedaron. Sin palabras. Lo que acababa de ocurrir era. Más allá de lo que habían esperado. El ser humano no solo había desbloqueado el artefacto, pero lo había hecho con facilidad, como si fuera una tarea sencilla para él. La habitación se llenó de una sensación de asombro y, por primera vez, el otro extraterrestre. Las razas comenzaron a ver a la humanidad no como una especies jóvenes, sino como algo mucho más antiguo y poderoso. Isen miró alrededor de la habitación, con la mirada fija. Ahora, ya ves, dijo en voz baja, la verdad sobre el pasado de la humanidad. El consejo quedó en un silencio atónito. Lo que había comenzado como un desafío ahora se había convertido en un momento de revelación. El universo había. Subestimaron a la humanidad. Pero no. Ya no hay más ambiente en la sala del consejo. Había cambiado. Lo que una vez estuvo lleno de. El escepticismo y la incredulidad ahora eran densos. Con tensión y curiosidad. Etans. Demostración con el artefacto tuvo. Sorprendió a los miembros del consejo. Había. No más miradas burlonas ni despectivas. Susurros. Los seres que una vez vieron. La humanidad como poco más que niños. Ahora empezaban a dudar de su comprensión del universo. El líder tilariano, que una vez había sido él, más fuerte en su desdén por la humanidad. Se quedó congelado, mirando fijamente el resplandor. Cristal en la mano de Isen. Había esperado. El ser humano fracasa, para demostrar su especie. Inutilidad a los ojos de la galaxia. En cambio, el humano había hecho lo imposible. Había desbloqueado un tesoro, que ninguno de ellos podía siquiera tocar. ¿Cómo? La sala se instaló, el presidente del consejo. Un ser compuesto y antiguo el planeta Cirrus habló. Su voz era tranquila, pero lleno de autoridad. Atán, empezaste, nos has mostrado algo que no lo esperaba. Pero ahora debes contarnos. ¿Por qué la humanidad, si alguna vez fue así, poderoso, ha caído en tal oscuridad? ¿Qué pasó con tu gente? La pregunta quedó en el aire y todos. Los ojos se volvieron hacia Isen. Todo el consejo estaba esperando una respuesta. Isen tenía. Ya les había dado un vistazo. La historia olvidada de la humanidad. Pero ahora. Querían la verdad. La historia completa. Isen respiró hondo y colocó el cristal brillante sobre la mesa frente a él. La habitación quedó en silencio mientras la suave luz del cristal le bañó el rostro. La caída de la humanidad no es una historia sencilla. Isen comenzó, su voz firme, pero teñido de un toque de tristeza. Hace años, los humanos éramos más que simples exploradores de las estrellas. Éramos los arquitectos de la civilización. Nosotros
Entendió el universo de maneras que nadie más. Las especies que hoy en día ni siquiera podemos imaginar. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, sus ojos fijos en el humano. El exilario, el líder, ahora en silencio, escuchó atentamente, aunque todavía había un destello de incredulidad en sus ojos. Pero el poder engendra miedo, continuó Isen. Otras razas crecieron, envidiosos del conocimiento de la humanidad y influencia. Y así nos convertimos en un objetivo. Una gran catástrofe golpeó. Una guerra como ninguna otra. Otro. No se luchó con armas ni ejércitos, pero con conocimiento. Una guerra secreta. Luchó en las sombras. Uno que borró mucho de lo que sabíamos. Nuestra gente era dispersos, nuestra historia olvidada. El silencio en la habitación se hizo más pesado. Incluso el antiguo líder Cyrus era visiblemente conmocionado por la gravedad de Isen. Palabras. Muchas de nuestras mentes más brillantes fueron perdido, dijo Isen, con la mirada distante como si recordando recuerdos dolorosos. Él, la tecnología que una vez manejamos, la sabiduría, lo poseíamos. Fue enterrado, sellado, lejos. Nos convertimos en nada más que un nota a pie de página en la historia del universo. El consejo, una vez lleno de orgullo y arrogancia, ahora parecía humillada. Él pensó que la humanidad alguna vez estuvo en el centro de la galaxia, tan poderoso y tan conocedor como cualquier especie, era casi demasiado para que lo comprendan. Él, el líder Tilario, que una vez se había burlado. Eitan, ahora habló, su voz más suave que antes. Entonces, ¿por qué nunca nos dijeron nada? ¿Esto? ¿Por qué se ocultó a la humanidad? ¿El resto del universo? Isen conoció la mirada de Silarion sin pestañear. Porque era más fácil olvidarnos que para afrontar la verdad. Tu gente, como míos, han sido engañados. La historia que se ha transmitido no es verdad. La humanidad fue una vez una gran fuerza, pero se nos ha hecho aparecer insignificante. La sala volvió a quedar en silencio. Cada consejo, miembro procesando el peso de Isen. Revelación, el universo que habían conocido. Su historia, sus estructuras de poder, fue basado en una mentira. Isen miró a su alrededor. El consejo, con la mirada fija. El tiempo ha llegado para que la humanidad lo recuerde. Y, cuando lo hagamos, la galaxia nunca será la misma. Lo mismo otra vez. El silencioso zumbido de la cámara parecía hacerse eco de las palabras de Isen, como si el universo mismo estaba esperando el regreso de la humanidad a la grandeza. Se plantaron las semillas de una nueva era y el universo no tenía idea de lo que vendría después. El estado de ánimo en la cámara del Consejo Galáctico había cambiado drásticamente desde que Isen. Revelaciones. Lo que había comenzado como la incredulidad y la burla ahora se habían vuelto en un miedo sutil y creciente. El Consejo, miembros, que una vez menospreciaron la humanidad, ahora se sentía insegura acerca de su lugar en la galaxia. La historia de Isen había descubierto que era muy diferente de lo que les habían enseñado. Era una historia del poder olvidado, y muchos de ellos estaban empezando a cuestionar su propio conocimiento del universo. Como él. La reunión continuó, el líder Silaran, todavía aturdido por las acciones de Isen, intentó, para recuperar el control, su insectoide. Los rasgos se crisparon por la frustración, pero su voz permaneció tranquila, aunque teñida con sospecha. Esta información que has compartido, Isen, es inquietante, dijo Qian. Dijo, sugiere que la humanidad alguna vez fue una fuerza a tener en cuenta, pero ¿cómo puede ser? Confiamos en que lo que nos has mostrado es cierto. Afirmas tener conocimiento de civilizaciones olvidadas, pero no tenemos prueba. Isen no se inmutó. Su
Su expresión era tranquila, su mirada inquebrantable. La prueba está en lo que he. Ya te lo he mostrado, respondió. Él. El mapa, el artefacto, el cristal, no son falsificaciones. Son piezas de una rompecabezas más grande. Y si estás dispuesto a escucha, hay mucho más por descubrir. Pero Tilarión no estaba convencido. Él se mantuvo erguido y entrecerró sus ojos alienígenas. Tal vez, dijo, hemos sido demasiado indulgentes al permitir que un ser humano hable tan libremente. Está claro que su conocimiento, mientras interesante, es peligroso. Lo que tú proponer podría alterar el delicado equilibrio de la galaxia. Un murmullo recorrió el consejo. La tensión era palpable. Varios otros líderes extraterrestres, algunos de razas poderosas y antiguas, intercambiadas miradas inquietas. Ellos también estaban empezando para ver las implicaciones de lo que dijo Isen. Había compartido. Si el antiguo poder de la humanidad era real, podría desafiar el orden existente de la galaxia. Uno de los voces más cautelosas, un representante del planeta Cerus, habló. Trabajó durante siglos para mantener la paz y estabilidad de esta galaxia. El repentino ascenso de la humanidad. Si realmente son la fuerza antigua que Isen afirma que podría. Amenazan con eso. Si de hecho lo son. Capaces de tal poder, deben ser contenido. Los ojos de Isen parpadearon con comprensión, pero no respondió. Inmediatamente. Él había sabido este momento. Vendrían las poderosas razas alienígenas de la galaxia nunca aceptaría a la humanidad. Su vida repentina sin resistencia. Fue. La naturaleza humana es temer lo que no teme. Entender. Un joven y ambicioso extraterrestre. Desde el planeta Beler dio un paso adelante. Su voz cortando la tensión. ¿Contenerlos? ¿Cómo piensas? Contienen una especie que ya tiene. Han demostrado que pueden desvelar secretos que nosotros no podemos. ¿Acaso lo comprendiste? Se giró hacia Betán. Nos has mostrado algo que ninguno de nosotros podría haberlo imaginado. Quiero saber más. ¿Qué más sabes sobre el pasado de la humanidad? La sala quedó en silencio. Sus palabras. Los demás miembros del consejo. Se movió incómodamente. Estaba claro que algunos todavía no estaban dispuestos a aceptar las afirmaciones de Isen, pero también hubo aquellos que vieron el potencial de una alianza. Las razas más cautelosas temían en que podría convertirse la humanidad si se la dejara sin control, mientras que otros estaban intrigados por la posibilidad de aprender de ellos. Isen finalmente habló, en voz baja, pero firme. La humanidad no está aquí para conquistar. Estamos aquí para recordar, para despierta la galaxia. Nos teme porque no entiendes quiénes somos. Pero sí, estás dispuesto a escuchar. Si estás dispuestos a aceptar la verdad de nuestro pasado, todos podemos avanzar juntos. Su palabra en lengua en el aire, y para él, por primera vez, había una verdadera sensación de división dentro del consejo. Algunos de los razas, asustadas por lo que la humanidad, representados, comenzaron a planificar su próximo pasos con cuidado. No permitirían. El equilibrio de poder cambia tan fácilmente. Otros, sin embargo, vieron un futuro en el que el antiguo conocimiento de la humanidad podría ser la clave para desentrañar los misterios de la universo. Pero una cosa estaba clara. La resistencia ya había comenzado. Puede que el universo no haya estado preparado para el regreso de la humanidad, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La tensión en la sala del consejo era más gruesa que nunca. Las palabras de Isen habían sacudido la mismísima fundamento de lo que es el Consejo Galáctico. Había creído durante siglos. Por un lado, había quienes temían lo que
La humanidad podría llegar a ser si se le permitiera recuperar su antiguo poder. Por otro lado, hubo quienes, como él, los alderanos tenían curiosidad por los humanos, la historia perdida de la raza y el potencial conocimiento que podría desbloquear. Fue una peligrosa división que amenazaba con destrozar el consejo. A medida que la reunión se reanudó y el líder Silaran se puso de pie. De nuevo, su voz fría y autoritaria. Ya basta de esto. El humano nos ha mostrado algunos artefactos antiguos, pero eso no significa que cambiar el hecho de que la humanidad es joven. Carrera sin ninguna posición real en él. Galaxia. No podemos permitir que interrumpan el equilibrio de poder. Isen permaneció sentado, su expresión ilegible. Él había esperado esta resistencia. Él sabía que algunos verían el regreso de la humanidad como una amenaza, pero no iba a dar marcha atrás. Abajo, la verdad tenía que ser dicha. No, cueste lo que cueste. Entiendo tu miedo, dijo Isen, con voz tranquila pero firme. Pero, estás equivocado si crees eso. La humanidad representa un peligro para la galaxia. No estamos aquí para conquistar ni controlar. Estamos aquí para recordar, para despertar. Los miembros del consejo intercambiaron opiniones incómodas. Miradas. Estaba claro que la división estaba creciendo. Algunos todavía no estaban dispuestos a confiar en la humanidad, mientras que otros, como los elderanos y los valoranos, vieron la potencial para una nueva alianza, una que podría cambiar todo el equilibrio de poder. En la galaxia, uno de los miembros influyentes, un hombre alto y acorazado, siendo del planeta Ronox, dijo, quizás no deberíamos descartar a la humanidad tan rápido, dijo con voz resonante, al otro lado de la habitación. El poder que poseen es real. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Ojos. Si realmente son la raza antigua, dicen serlo, entonces es lo mejor para nosotros. Interés en comprenderlos, no miedo. Ellos. Un murmullo de asentimiento pasó a través de la cámara. Pero el Tilariano, el líder, no estaba convencido. ¿Y qué hay de las consecuencias? Argumentó. ¿Qué? ¿Qué pasa si despiertan a todos sus conocimientos olvidados y decidir? ¿Nos desafía? No podemos permitir que eso suceda. Sucedió. La sala se dividió aún más. La idea de que la humanidad desafíe los poderes establecidos de la galaxia eran mucho para que algunos lo acepten. Habían construido sus imperios a lo largo de los siglos, y pensé en el regreso de una gran raza. Recuperar su lugar fue aterrador. Pero también hubo quienes vieron el potencial de cooperación. Los alderianos, con su antigua sabiduría, fueron de los primeros en hablar en apoyo a la humanidad. No debemos ser cegado por el miedo, dijo el Alderian líder, su voz suave, pero que lleva peso de las eras. Si la humanidad alguna vez fue genial, como afirma Isen, entonces tal vez sea. Es hora de que se levanten de nuevo. Debemos. Ayúdalos, no luches contra ellos. Los hilaran. La expresión del líder se oscureció. La antena se mueve con frustración. Lo haré. No permitir que se altere el equilibrio de poder. Perturbado por los caprichos de un ser humano o su raza, declaró. No me quedaré. Mientras la galaxia es arrojada a caos. El consejo estaba en una encrucijada. El debate se estaba volviendo más acalorado con cada raza defendiendo sus propios intereses. Isen permaneció en silencio. Al ver esto, los miembros del consejo discutieron. Él sabía que este momento era crucial. Si no podía convencerlos de unirse, la galaxia se uniría. Estar dividido y la oportunidad de la humanidad se perdería un futuro más brillante. Finalmente, el presidente del consejo, un ser sabio el antiguo planeta Cirrus, levantó su
mano, pidiendo silencio. La cámara. Se quedó quieto. No podemos continuar con esto. Discusión sin entenderla. El alcance total de lo que estamos tratando. El presidente dijo, con voz firme y calma. Atán, nos has mostrado un atisbo del pasado de la humanidad, pero necesitamos más. Sí, debemos confiar en ti si queremos permitirte la humanidad para reingresar al escenario de la galaxia. Debemos saberlo todo. Isen asintió. Este era el momento que había estado esperando. Porque te lo mostraré, dijo simplemente. Pero primero, debes estar preparado para afrontar él. ¿Verdad? La cámara se llenó de una silencio incómodo después de las últimas palabras de Isen. Los miembros del consejo, divididos por los miedos y la curiosidad, ahora se enfrentan a una decisión. ¿Podrían confiar en el humano que había descubierto gran parte de la humanidad? ¿Un pasado olvidado? ¿O permitirían sus miedos para controlar sus acciones? El presidente del Consejo de Cirrus se puso de pie. De nuevo arriba, sus largas túnicas plateadas barriendo por el suelo. Su voz era firme, aunque sus ojos delataban una pizca de preocupación. Hemos escuchado suficientes reclamos, dijo, con tono firme, pero no cruel. Pero las reivindicaciones por sí solas no son suficientes. Sí, la humanidad verdaderamente tiene la clave para la pasado, entonces debemos entender cómo mostrar. Dinos la verdad, Isen. Muéstranoslo todo. Isen asintió lentamente. El momento había. Ven. Estaba a punto de revelar algo. La galaxia había olvidado hace mucho tiempo una verdad tan profundo que podría cambiarlo todo. Se puso de pie y se movió hacia el centro de la cámara, donde se encuentra un gran holográfico. La pantalla cobró vida ante él. Los miembros del consejo observaban, algunos todavía inseguros de lo que estaban a punto de hacer. Testigo. Las manos de Isen flotaban sobre él. Panel de control y las luces de la habitación. Atenuado. El holograma cambió, mostrando la vasta extensión de la galaxia. Pero esto, en ese momento, no era la galaxia que conocían. El mapa era diferente. Era más antiguo. Y griega. No era solo un mapa del espacio. Era un mapa del tiempo mismo. Esto que Isen comenzó es un mapa de la verdadera historia de la universo. Muestra el ascenso y la caída de civilizaciones. Pero también muestra algo más. Muestra lo cíclico. Naturaleza del tiempo. Los miembros del consejo se inclinaron con sus ojos fijos en él. Holograma. Isen continuó, lo que ves. Aquí no hay solo una línea de tiempo. Es una registro de ciclos. Cada pocos milenios, las civilizaciones llegan al poder solo para caer. De nuevo, cada vez que el conocimiento de el pasado está perdido, enterrado bajo los escombros de guerra, miedo y codicia. La humanidad era, una vez en el apogeo de uno de estos ciclos, una fuerza que dio forma a las estrellas. Pero después de nuestra caída, nos convertimos en un recuerdo, olvidado por el universo. Un escalofrío recorrió, a través de la habitación, la idea de que el tiempo, en sí mismo podría ser cíclico era un concepto que nadie había considerado. Y el hecho, que la humanidad una vez había sido parte de estos ciclos eran casi demasiado para cree, la razón por la que no recuerdas. La humanidad como la poderosa fuerza que una vez fue, continuó Isen, es porque el universo mismo lo ha borrado. Cuando nosotros cayó, no fue solo nuestra civilización, que se desmoronó. El tejido mismo del tiempo fue alterado. El conocimiento que una vez tuvimos estaba oculto, esparcido entre las estrellas. Y ahora está empezando a cambiar lentamente. Despertar. Isen dio un paso atrás, permitiendo que la consejo para asimilar lo que había dicho. La habitación se llenó de un silencio atónito. Las implicaciones fueron enormes. Si el tiempo realmente funcionó en ciclos,
entonces significó que cada especie, cada raza podría. Ya han subido y caído antes. Y si la humanidad volviera a la etapa, podría significar que el ciclo fue a punto de empezar de nuevo. El Tilariano, líder, que había sido el más vocal en su oposición, ahora estaba sin palabras. Sus ojos, generalmente llenos de sospecha, se abrieron de par en par con una mezcla de asombro y miedo. Entonces, ¿dices? El exilario finalmente habló, con la voz ligeramente temblorosa, que la humanidad no es solo una raza joven, sino una raza que ha vivido, muerto y regresado. Antes. Isen asintió. Sí, no lo somos. Nuevos en esta galaxia. Somos los ecos de un pasado olvidado, un pasado que pronto desaparecerá. Ser recordado. El presidente del Consejo. Una voz rompió el silencio. Si esto es cierto, entonces, ¿qué significa para él? ¿Galaxia? ¿Qué pasa cuando la humanidad vuelve al lugar que le corresponde en este ciclo? La mirada de Isen estaba tranquila, pero la respuesta estaba llena de peso. Significa, el universo cambiará. El ciclo es empezando de nuevo. Y esta vez, la humanidad. No caeremos. Nos levantaremos. La habitación estaba tranquilo, pero la tensión era palpable. Los miembros del consejo, aunque todavía inseguro, ahora entendí una cosa. La humanidad no era solo una raza olvidada. Fueron la clave para desbloquear el misterios del universo y sus. El regreso lo cambiaría todo. La pregunta seguía siendo, ¿estaba preparada la galaxia para el regreso de la humanidad, o lo harían resistirse a la verdad, como siempre lo han hecho? Solo el tiempo lo dirá. El consejo. La cámara estaba en silencio, mientras las palabras de Isen colgaban en el aire. La verdad que había revelado era demasiado vasto, demasiado inimaginable para algunos, para comprender plenamente. Sin embargo, a pesar de su incertidumbre, no se podía negar la peso de su revelación. La humanidad no era la raza joven que tenían. Creía que era así. Eran los antiguos, los que una vez habían dado forma a la galaxia, y ahora estaban regresando. La habitación estaba llena de murmullos, pero Isen se quedó quieto, con la mirada fija. Le dije la verdad al consejo, y ahora estaba al descubierto. La pregunta lo que quedaba era, ¿qué haría la galaxia con este conocimiento? El líder de Cirrus, que había permanecido mayormente callado durante todo el tiempo. La reunión, finalmente habló. Su voz estaba tranquilo, pero tenía la autoridad de edades. Esto es mucho para asimilar, dijo. Las implicaciones de tus palabras son de gran alcance, pero debemos preguntarnos, nosotros mismos, si la humanidad realmente volvió a reclamar su lugar en él. Galaxia, ¿qué significa eso para el resto de nosotros? ¿Cambiará el equilibrio de poder? ¿Nos veremos obligados a reconocerlo? El lugar de la humanidad como uno de los más grandes de la galaxia. ¿Verdaderos ancianos? Isen asintió. El equilibrio de poder. Cambio. Sí, pero no se trata de dominio. Se trata de recuperar lo que estaba perdido y ayudando a otros a entender los ciclos del tiempo. La humanidad no está aquí para gobernar. Estamos aquí para restaurarla. Sabiduría del pasado y guía a la galaxia. Adelante. La habitación quedó en silencio una vez. De nuevo, algunos miembros del consejo estaban todavía escéptico, no estoy seguro de si podía confiar en la visión de Isen. Otros, sin embargo, estábamos empezando a ver la potencial de lo que había dicho. Los Elderans, sabios y pacientes, intercambiaron miradas cómplices. Entendieron el peligro de ignorar el pasado, y vio que el regreso de la humanidad podría ser la clave para desbloquear el verdadero misterio de la galaxia.
Potencial. El líder tilariano, que había sido uno de los oponentes más feroces de el ascenso de la humanidad, finalmente habló. La voz era más tranquila ahora, menos fuerte que antes. Todavía tengo mis dudas, dijo, pero no puedo negar la evidencia. Has presentado. Quizás, el tiempo de la humanidad ha llegado de nuevo. Isen. Los ojos se encontraron con los líderes Silaran. No hay ira en su mirada, solo calma. Certeza. El ciclo está cambiando y, lo creas o no, la humanidad jugará un papel en ello. Nos levantaremos. De nuevo, pero no como conquistadores. Lo haremos. Surgen como guías, como maestros, como portadores de una nueva era. La habitación estaba dividido, pero hubo un cambio en la atmósfera. Aquellos que una vez temieron la humanidad ahora estaba reconsiderando su postura, y aquellos que habían apoyado la humanidad estaba más decidida que nunca. El concilio había escuchado la verdad y ahora les tocaba a ellos decidir qué hacer con él. En los días que siguieron, la galaxia comenzó a agitarse. La antigua, dispositivos que la humanidad había dejado atrás, escondido en rincones olvidados del espacio, comenzaron a despertar. Llamaron a los que podían oír, gritando a las razas que una vez habían sido aliadas, y a aquellos que habían sido enemigos. El universo estaba cambiando y el ciclo era comenzando algo nuevo. Pero no todo era calma. Poderosa facción de razas alienígenas, todavía no dispuesto a aceptar la verdad de el pasado de la humanidad, comenzó a planificarse en secreto. Temían lo que la humanidad, el retorno significaría para su poder y influencia. Pero a medida que sus planes tomaron forma, sabían una cosa con certeza. La galaxia ya no era la misma. Isen había dicho la verdad. La humanidad no era una raza joven. Eran los ancianos de la galaxia, y su hora había llegado una vez. De nuevo. Y con eso, el universo se mantuvo. Su aliento, esperando lo que vendría. Siguiente. Los días después de la revelación de Ethan estaban llenos de inquietud y anticipación. La sala del consejo, una vez lleno de voces de debate, ahora estaba, aún así, como si el universo mismo fuera conteniendo la respiración. El poder de la galaxia siempre había estado dividida. Pero ahora, con el regreso de la humanidad a la prominencia, el equilibrio estaba cambiando. El antiguo, los dispositivos que Isen había desbloqueado eran agitándose en rincones distantes de espacio, enviando ondas a través del tejido de la política galáctica. La pregunta que todos hacían era simple, pero profundo. ¿Qué haría la humanidad ahora, que había despertado de su largo dormir? ¿Buscarían venganza por su destrucción pasada? ¿O lo harían? Toman su lugar entre las estrellas como los maestros, como guardianes, como los olvidados. ¿Ancianos que regresan para guiar el universo? Isen se presentó ante el consejo una vez. Más aún, una tranquila resolución en sus ojos. Él sabía que el camino por delante no sería fácil. Todavía había facciones dentro de él. Galaxia que buscaba mantener aferrarse al poder, y muchos de ellos vieron la humanidad como una amenaza al statu quo. No se detendrían ante nada para evitarlo. El surgimiento de una especie que habían conocido durante mucho tiempo, descartados como débiles e insignificantes. Isen, el líder de Cirrus, habló, su voz más suave ahora, más contemplativa que antes. Estamos presenciando la despertar de algo mucho más grande que podríamos haberlo imaginado. El pasado de la humanidad. Ahora está claro, pero debemos preguntarnos, ¿puede la galaxia aceptar esta verdad? ¿Podemos trabajar juntos o su regreso creará nuevas divisiones? Isen no lo dudó. La galaxia debe aceptar la verdad, sea cual sea.
Les guste o no. El ciclo tiene. Se volvió y la humanidad es parte de ello. Pero, no buscamos el conflicto. Nuestro propósito es, para restablecer el equilibrio, para recordar lo que fue perdido y guiar la galaxia hacia adelante. El Consejo estaba dividido como lo había estado desde entonces. El principio. Algunos miembros todavía temían lo que podría significar el regreso de la humanidad. Otros, como los Alderan, vieron potencial por la unidad y una nueva era de cooperación. Pero una cosa estaba clara. La galaxia tenía ya empezado a cambiar. El antiguo, máquinas que la humanidad había dejado atrás, estaban despertando, enviando señales, llamando a cualquiera que pudiera oír. En los días que siguieron, extraños, se reportaron incidentes en todo el galaxia, colonias que alguna vez estuvieron inactivas en planetas distantes. Los planetas comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Fenómenos, imágenes holográficas de el pasado de la humanidad, mensajes crípticos en lenguas antiguas y la repentina aparición de artefactos que durante mucho tiempo se creyeron ser mitos. La galaxia se estaba dibujando en una red de conocimiento olvidado, una red que la humanidad había hilado siglos atrás. El líder Silaran, que una vez había sido firmemente opuesto al ascenso de la humanidad, ahora era más cauteloso. Reunió sus asesores más cercanos y hablaron en voz baja. Tonos. Si los humanos son realmente despertar, debemos estar preparados. Nosotros no podemos dejar que deshagan el poder que tenemos, construida a lo largo de milenios. Al otro lado del Consejo, Cámara, el representante de Alderian, se puso de pie, levantando la mano para hablar. El tiempo del miedo ha terminado. El pasado de la humanidad no es algo que deba temerse. Es algo que debe entenderse. La galaxia se ha olvidado de sí misma. Historia, y ahora debe aprender. Isen observó cómo la habitación se dividía una vez más. Pero esta vez las divisiones se sintieron diferente. Ya no se trataba de si se debe permitir que la humanidad levantarse. Se trataba de cómo lo harían, y lo que eso significaría para el futuro. Mientras el consejo debatía, Isen sintió el peso del pasado presionándolo. Siempre había sabido que la humanidad, el regreso no sería fácil. La galaxia había cambiado y también la humanidad. Pero todo seguía siendo cierto. El legado perdido de su pueblo era suyo para reclamarlo. Es hora de que la humanidad recuerde quiénes son. Eran y recordarle a la galaxia de la potencia del ciclo que había sido olvidado. El escenario estaba listo. El universo no tenía idea de lo que vendría después. El consejo estaba al borde de una nueva principio, aunque nadie lo haya entendido del todo. Entendía hacia dónde iría este nuevo camino. Plomo. Los debates se habían calmado, y mientras todavía había miedo, también había un creciente sentido de curiosidad y anticipación. El universo había presenciado el ascenso y la caída de las civilizaciones, pero el regreso de la humanidad marcó el inicio de algo completamente diferente. El ciclo antiguo estaba comenzando de nuevo, y la galaxia ya no podía ignorarlo. Más tiempo. Si estuviera ante el Consejo, ahora, más seguro que nunca de la humanidad. Papel en el universo. Había compartido la verdad con ellos, reveló lo perdido. Conocimiento de su pueblo y les mostró que el pasado no había desaparecido del todo. Era simplemente esperando ser recordado. Había llegado el momento de que la humanidad se levantara, y el Consejo ya no podía negarlo. El tiempo de esconderse ha terminado, dijo Isen. Voz firme y tranquila. La humanidad siempre ha sido parte de esta galaxia. Historia. No permitiremos que nuestro pasado permanecen enterrados por más tiempo. Pero también lo hacemos. No buscamos gobernar.
Nuestro propósito es guía, para ayudar a la galaxia a recordar lo que una vez lo supo. El presidente del Consejo, un ser sabio y antiguo del planeta, Cyrus, habló. Su voz era pesada, con el peso de la historia, y su mirada. Se quedó mirando a Isen por un largo momento, antes de dirigirse a la cámara. La humanidad nos ha mostrado una faceta de la. Es una galaxia que hemos olvidado hace mucho tiempo, dijo. Has demostrado que tu raza alguna vez fue una gran fuerza, pero la pregunta ahora es, ¿qué tipo de futuro quieres? ¿Crear? ¿Buscas poder o buscar algo más grande? Los ojos de Isen se encontraron. Los líderes de Cyrus, y él podía sentir el peso de la pregunta. El futuro de la galaxia y el lugar de la humanidad estaba en juego. Buscamos la unidad. Isen respondió. La galaxia es vasta y su gente está dividida. Pero todos tenemos. Experimentó el ascenso y la caída de civilizaciones. Entendemos los ciclos. Y sabemos la importancia del equilibrio. No buscamos la dominación. Buscamos comprensión. Buscamos la restauración del conocimiento perdido en el tiempo. La habitación estaba silencioso. Cada miembro del consejo procesando la verdad de las palabras de Isen. La idea de el equilibrio y la comprensión eran ajenos a algunos. Muchos habían pasado sus vidas luchando por el dominio, por el control de los vastos recursos de la galaxia. Pero ahora había un nuevo camino, un camino donde la cooperación, no el conflicto, podría definir el futuro. Un representante de el pueblo de Valoran, una raza conocida por su avances científicos, se puso de pie. Sí, la humanidad realmente cree en esta visión de paz y restauración. Lo haremos. Lo apoyamos, dijo con voz firme. Estamos listos para aprender de usted. El líder Tilario, que había sido uno de los más resistente al ascenso de la humanidad, pareció suavizarse. Sus rasgos afilados. Relajado mientras hablaba. Todavía tengo dudas, pero no puedo negar el poder de la verdad que nos has mostrado. Quizás la galaxia ha olvidado demasiado. Lentamente, uno por uno, los miembros del consejo comenzó a hablar de acuerdo. El miedo, que una vez los había frenado era comenzando a desvanecerse, reemplazado por un creciente sentimiento de esperanza. La humanidad, al parecer, estaba. No es una amenaza, sino una clave para desbloquear un futuro mejor para todos. Isen lo sabía. El viaje que nos esperaba no sería fácil. Todavía habría desafíos. Todavía. Aquellos que se resistieron al cambio. Pero para él, por primera vez en siglos, la galaxia fue unidos en una visión compartida para recuperar la conocimiento del pasado y construir uno nuevo. Edad. El lugar de la humanidad en el universo había sido recuperado. Los ciclos del tiempo había girado y las estrellas una vez más pertenecía a aquellos que tuvieron el coraje de enfrenta la verdad. El universo no tenía idea lo que venía, pero por primera vez, el futuro parecía lleno de interminables posibilidades. La nueva era había comenzado y la humanidad lideraría el